preadolescente que de todas. Y, y después Panamá, Los Ángeles y Nueva York, más que todo, donde estudié drama. Aquí estudié literatura y música en la Javeriana. Y estudié con un maestro increíble que se llamaba Paco Barrero, Ok. que ya murió. Estudié con él drama. Estudié en un sitio que se llamaba la Academia Charlotte y él después puso una escuela que se llamaba Estudio 21. Y sí, ese fue como el maestro que cambió como la perspectiva de todo. Em, sí, que así Bueno, es, cómo funciona. cuéntanos un poco de eso. Digamos que parte de lo que queremos en el momento preciso en el que está el curso es básicamente cómo se estructura un cuento, ¿no? Cómo se estructura una narrativa. Y creo que tú tienes una faceta muy interesante que es que escribes historias, Ujú. actúas historias, ¿cierto? Como coordinas, participas en las varias facetas de la historia, de la construcción de historias. Cuéntanos un poco cómo te empezaste a acercar a la idea de construir narrativas. Em, Creo que parte de la inspiración, em, y la inspiración es casi cualquier cosa. Puede ser un color, una melodía, un desencanto, em, algo. Y uno percibe en eso la idea, la idea o una intuición de belleza, eh, creería. Y toca descifrarla con los componentes que uno domina. Y la misma idea creo que determina sus elementos, yo siento, porque en mi caso, como soy hábil con materias primas diversas, se puede convertir en una canción o se puede convertir en un texto o en un poema o en una obra de teatro Ujú. y ya involucra como otros elementos. Entonces comienzan a sumarse como elementos que coherentemente van encajando y revelando lo que esta intuición, este momento de inspiración insinuaba desde el principio. Ya. Sí, hay un libro de Octavio Paz que se llama El arco y la lira, que habla del poeta. Creo que se refiere específicamente a lo, al poema y a lo narrativo, pero creo que aplica para todas las artes y en últimas para muchos actos de creación. Y es que el poeta ve lo poético en estado amorfo y su don es tomar eso que está ahí, que puede estar dentro de la cosa más anómala, como una discusión de los abuelos o una pelea callejera o un desastre natural después sí, en reconstrucción y, y logra como plasmarlo. Y se supone que el espectador o el lector eventualmente debe recorrer el mismo camino, que Ujú. es ver esto, que es lo poético erguido, que es el poema o la obra o la canción, poesía erguida, y hacer como el acto de desarticulación y llegar a lo poético y sentir eso que, que es invisible Ujú. antes de ser plasmado. Interesante, me gusta mucho como esta idea de descifrar, ¿no? Como que hay una intuición de belleza y luego hay un proceso de descifrar, ¿no? Como de decodificar o de, como Sí. esas partes luego se plasman en algo, ¿no? Ujú. Eh, Para mí esa palabra descifrar es muy importante en mi proceso como creativo, porque tiene que ver más con eso que con, digamos, odio la palabra
inventar. Ujú, Eh, sí, a veces, digamos, mis obras tienen elementos muy particulares, eh, pero todos son parte de una composición y casi que van cayendo ahí. Es como parte del proceso creativo, es como descubrir qué es como si ya existiera y no ujú, como, bueno, a ver, ahora pongámosle esto. ujú, Yo no trabajo así, creo que hay mucha gente que trabaja así. ujú, Digamos, cuando hago una canción, em, nunca hago una cosa que es el jam, o lo puedo hacer, pero no lo respeto tanto, ni respeto tanto el resultado. El jam es como tres o cuatro acordes, y simplemente a ver qué va saliendo encima. Y salen cosas chéveres, salen cosas divertidas. Pero generalmente parto es como de una melodía que por ahí se insinúa y, ujú. y, 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 y digo, ¿para dónde va usted? Y la misma melodía como que va dictando una armonía. Es medio mística la cosa, pero tiene que ver con la honestidad, sí, tiene que ver con que los componentes sí no sean inventados, sino que se revelen. Ujú. Y entonces, digamos que en ese proceso de descifrar, de lo que entiendo, por ejemplo, si estamos hablando de un acorde, tú lo que haces es tener una conversación con el acorde, empiezas es a cuestionar la integridad o el lugar de ese acorde y a través de ese diálogo empieza a haber como una construcción de una narrativa, un relato. O sea que es un diálogo medio rígido, pero al mismo tiempo absolutamente místico. Sí, yo siento que el acorde ya existe, entonces tengo que descubrir cuál es Ujú, el que sigue ahí, si se va contando la historia. Yo creo que esto se puede coger por otro lado, pero así es mi approach ujú, eh, para llegar al más alto nivel de lo que eh, se me está revelando y ujú. realmente llegar al, no sé, a la belleza, que Ya, es claro. como así, sí, la revelación como más poderosa. Bueno, Sí, digamos otra cosa de ese libro en particular. Sí, el poema lo que hace es nombrar lo innombrable. Entonces sí, es como por eso es tan difícil a veces cuando a uno le preguntan, eh, pero ¿usted qué quiere decir con su obra? Entonces se puede explicar en términos como si cotidianos, uno puede decir, no, pues es la ausencia de esto. Digamos, mi obra es súper pasito eh, para todos ustedes. Háblanos un poco de Superpasito, de cómo llegaste a Superpasito, cómo empezaste a construir la idea de Superpasito y a lo mejor Superpasito, ¿qué es? Así, como historia, ¿qué es? Sí, súper pasito. Bueno, eh, hay algo que se dice que em, es que el poeta se ata a las cadenas para hacerlas sonar o cantar. Eh, entonces las limitaciones son oportunidades. Eh, Esto creo que lo dije en una entrevista en el Festival Cervantino en Guanajuato, eh, cuando me decían si el texto en verso era una dificultad. Y no, para nada, todo lo contrario, es como una oportunidad. O sea, estoy eh, limitado a estas cadencias, pero ahí hay algo, sí, hay un camino inusual. Entonces en Superpasito estaba haciendo una temporada, hice una convocatoria para hacer obras de 15 minutos y ya había actuado ahí una temporada anterior y es una casa súper pequeña. Yo no sé quiénes habrán ido a ver teatro La Maldita Vanidad, pero Ujú. la cosa es que uno está en un cuarto y se oye el texto de la obra al lado. Entonces uno casi que le toca actuar y como complementando o utilizando textos de otras obras porque es un lugar demasiado pequeño. Entonces,
para el texto que me inventé, sí, que creé, em, decidí hacer el texto como más cordial con todo ese espacio y fue un texto en susurros, sí, como para no molestar. Pero a partir del susurro, obviamente que no se quedara como en la convención o en el gimmick, sino que se podía generar y que se podía contar en una obra que fuera completamente en susurros. Y partió de eso. Y es esta pareja que solo habla en susurros, que algo fatal ocurre si levantan la voz. Eventualmente en algún momento levantan la voz, pero toda la gama de sonido en Superpasito es es muy limitada. Entonces, si ellos hablan así, así, están gritando. Entonces, si hablan así, están gritando. Entonces, para que los actores tuvieran la intensidad necesaria dentro de este tono, porque cuando están haciendo así, están gritando. Hicimos ejercicios y tenían que tener discusiones de pareja lo más violentas posibles, sin, no físicas, pero sí en cuanto al lenguaje y gritándose y que fueran manteniendo esa energía, pero bajando el volumen de la voz hasta llegar a este volumen de la voz, pero manteniendo como la intensidad absoluta. Um, y bueno, eso es como parte de las dinámicas de interpretación. Pero Pero ahora, hay algo que es interesante sobre, por un lado, la acomodación al medio, ¿no? Esta idea de que la historia parte un poco de esas cadenas que hablas de la limitación del poeta o del verso, y en este caso la acomodación al medio es espacial, ¿no? En las paredes se oyen los vecinos, ¿no? Entonces yo creo que acá hay una buena forma como de acercarse a lo que estamos haciendo, que es como esa acomodación al medio, ¿no? Eh, y por otro lado, la gama del sonido, ¿no? ¿Por qué no nos hablas nos puedes hacer unos excerpts un poco de lo que serían esas gamas del sonido y cómo puedes manejar el color o los matices, ¿no? Me parece muy interesante que no habla de la gama de colores, pero es la primera vez tal vez que escucho la idea de la gama del sonido. sí, bueno, aparte, la obra fue un éxito dentro de la comunidad teatral, después la alargué, después fue a un teatro más grande, el Teatro Nacional se interesó en la obra, entonces la estrenamos ya una obra de hora y 10 en la Casa del Teatro Nacional. Luego pues han pasado muchos estados con la obra, me invitaron al ISPA Teach New Works de Guadalajara. Ahora la obra está programada para festivales en el mundo. Entonces, esto lo cuento por este detalle, y es que en el momento en el que pasamos a un teatro más grande, pues como iban a oír a los actores si hablaban en susurros. Entonces, recurrimos a audífonos para todo el público. Entonces, todo el público ve la obra con audífonos. Se planteó, en principio, o no se planteó, sino que investigamos la posibilidad de hacer una cosa muy sofisticada con el sonido. Pero no existe la tecnología, o al menos aún en Colombia, y creo que en Estados Unidos existe, bueno, en otros lados, pero es muy costosa, no podría hacerse una obra, o bueno, de pronto sí, pero es costosísimo para hacer algo como en estéreo, una cosa que se llama binaural. Entonces, no, eso no se podía. La única tecnología que existe de audífonos para un grupo masivo es la tecnología que usan sí, en las traducciones simultáneas. Y esa tecnología sale por acá y sale por acá, pero es monofónica. Entonces, como todo, es una oportunidad. Toda limitación es una oportunidad, realmente. Entonces, la mezcla monofónica tiene su encanto. Entonces, crear un mix, crear una gama de sonidos dentro de ese plano, también fue fascinante hacerlo. Entonces, sí, la obra, parte de sus elementos, aparte de la narrativa y de lo que pasa, de la trama de la obra, está
todo significa. Eso es algo muy importante, que el teatro yo creo que tiene esa tridimensionalidad que de pronto es relevante para eso. Y, mm, y, y es que tiene muchos elementos y son elementos tridimensionales y son elementos presentes. Y todo significa. Entonces, la composición de la comunicación, sí, tiene elementos en diferentes planos. Entonces el sonido es uno de ellos, y especialmente en esta obra tan particular en la que la gente tiene el sonido en los oídos. Entonces, sí, se genera una intimidad rarísima. Uno de los críticos, el del tiempo, dijo que se sentía espiando a una familia. Entonces, se sentía en una obra de teatro como un intruso. Entonces eso se genera definitivamente. Se genera algo también muy íntimo. Hay un monólogo dentro de la obra de la actriz, un monólogo como de 20 minutos, y toda la obra es en susurro. Entonces tener esta intensidad emocional en susurro aquí tan cerca es muy emotivo. Y bueno, y la obra, como les dije, no se queda como en el gimmick, es una obra coherente y en crescendo, y al final es poderoso. Entonces la gente queda realmente consternada, consternada después de o sea, no, obviamente no es una cosa incómoda en lo absoluto, pero sí es muy poderoso. En cuanto, digamos, a esa idea como de los elementos en diferentes planos, el teatro, digamos, tiene esa versatilidad del espacio, de la escenografía, de la llegada, de la sentada del teatro, o sea, con todas esas condicionantes. Pero me parece que es muy pertinente esta idea de Superpasito, porque esa intimidad que se consigue a través de lo sonoro, de lo monofónico, un poco, es algo que va a suceder en los episodios de podcasts que estamos haciendo en este momento, y es esa intimidad que se puede generar, ¿cierto?, a través de los sonidos. Y ahorita mencionabas como, no se queda en el gimmick, o sea, no se queda como simplemente en la idea de que estemos hablando así, basítico, porque por una hora y media, pues esto puede empezar a generar unas condiciones neurológicas absolutamente espectaculares. Sino que también, ¿no? Habla como de eso, como de lo que mencionaste ahora, como que tiene un crescendo, hay una curva, ¿no? Hay un momento en el que se presentan quiénes son los personajes, y esos personajes empiezan a tener como estructura y forma, y se revelan tal vez en tiempos distintos. Cuéntanos un poco eso, o sea, ¿cómo mezclas tú una gama sonora, ¿cierto? Una línea de experimentación sonora con una curva narrativa y una serie de hechos y que van sucediendo? ¿Cómo es como ese melange que va sucediendo entre ambos? Sí, es una composición, y nada es inventado, es como una cadencia. Hay una cosa que no me emociona como poeta o como creador o lo que sea, y es el efecto, ni lo meramente choqueante, que es algo que se ve muchísimo, ni lo meramente, sí, como tampoco respeto mucho, aunque sí, a veces tiene un valor, pero lo original se me hace relativamente fácil lograrlo, como lo original o a lo choqueante y todo eso. Y hay muchas obras, particularmente dentro de ciertas corrientes de arte plástico, que su fundamento es ese. Y creo que eso no es tan complejo, y basta con eso, y a veces le ponen como un discurso al lado, y como que con eso basta. Sí, no quiero entrar en eso porque supongo que hay una polémica dentro del mundo de arte, pero yo no valoro tanto eso. Creo que los elementos tienen que estar en función de algo más
poderoso y significativo. Y en ese sentido es un proceso un poco más complejo, pero sí, no se puede quedar en el efecto o en el shock. Tiene que ser parte de una construcción, de una narrativa que al final revele lo poético que hablábamos en principio. Ujú, ujú. Sí. Y en ese sentido, em, cómo haces para escaparte del gimmick, ¿no? Del efecto y poder, digamos, estructurar la narrativa? O sea, ¿cuáles tus, como, danos una pequeña introducción a los fundamentos de cómo se compone y estructura una narrativa? Acá somos todos de arquitectura, creo que tal vez Sí. alguna gran opción en literatura o lenguas romances, no sé, pero eh, pues por ahora, o sea, tal vez utilizando Superpasito como el vehículo. O sea, tal vez cuéntanos casi como cuando uno está viendo en esos DVDs que tienen 1500 features adicionales y hay uno que es como el director simplemente narrando un poco, bueno, entonces esto se partió en tres y este personaje entró y este personaje se revela así mientras que el otro está en el fondo. No sé, como háblanos un poco como de esa arquitectura narrativa, como esa arquitectura del relato. Ok, bueno, antes ese parámetro nos inspiró para la creación de la compañía. Entonces, la Ujú, compañía de teatro se llama Espacio Escénica y tiene que ver con eso, tiene que ver con partir siempre de un desequilibrio espacial o formal para crear la obra. Entonces, en este primer caso fue, sí, crear una limitación sonora y también hay otros elementos que son particulares en la obra, en Superpasito. El contacto también es raro, no es absoluto. Ellos se tocan de manera muy leve y ujú, esto genera unas cosas que son graciosas al comienzo de la obra y luego ya entra a una, así, la trama se va hacia un lugar más íntimo y poderoso, pero al principio hay como, primero está como esa cotidianidad y después se genera un momento íntimo, como un momento de sexo entre la pareja dentro del universo de Superpasito y pues, es absurdo y, y sí es muy chistoso, pues la gente lo disfruta en ese sentido. Entonces sí, partimos la incomodidad de esa convención. La nueva obra que estamos desarrollando, bueno, supongo que no puedo como contarla, ujú. pero del título, a partir del título pueden imaginar hacia dónde nos limitamos, que fue, se llama Live, Ajá. eh, obra para hologramas. Entonces, tiene mucho que ver con la posibilidad de no estar presente, eh, de que el actor no esté presente y qué generaría esto. Y a partir de ahí, la historia. Y lo que comienza a revelar esa limitación mm, tiene que ver con el valor de, del teatro, de que lo que está ocurriendo en un solo lugar, solo para las personas que están ahí, si no se está grabando o transmitiendo. ¿Y, y eso qué significa? Eso sí, es algo irrepetible. Entonces, es un rito. Entonces, ¿qué genera esto en dos personas que creen que van a ser proyectadas, pero de repente se quitan la venda y no está la cámara?
que habitualmente los proyecta a millones de personas. Y esto, ¿qué historia comienza a generar en ellos y quiénes son ellos? Em, entonces sí, partiendo de una limitación, de una convención, em, a la que quitamos un elemento, se genera la historia. En Superpasito ellos arrancan, el comienzo es muy desconcertante para el espectador, porque son ellos con una gran sonrisa y hablando en susurros y quieren aparentar que han visto algo absolutamente maravilloso. Y hay un cubo en el centro, que es como el lugar al que ellos entrarán y donde se va a desarrollar la mayor parte de la obra, que es como su hábitat, pero al comienzo de la obra están afuera y están como diciendo, tratando de transmitirle al público que lo que han visto es increíble. No son muy precisos con esto que han visto, pero los dos están profundamente impresionados. Pero hay algo forzado y hay algo aterrador también en ellos. Si no concuerdan en que lo que han visto es absolutamente maravilloso. Eh, y en un momento ella trata de hacerlo entrar al hábitat en el que están y él no quiere, él quiere seguir como demostrando esta maravilla que acaba de ver. Finalmente ella lo convence que entre en el momento en el que ya eh, comienza a dejar de ser raro y comienza a ser un poquito, comenzamos a sentir la tensión y al entrar al espacio cúbico, que es un cubo translúcido, ellos descansan un poco y ella lo primero que le dice es en susurros, siempre exageras. Y él dice, hago lo que puedo, sabes que es mejor. Y ella dice, estas cosas me agotan cada vez más. Y él le dice, bueno, al menos ya estamos en casa y podemos descansar y más tarde una buena noche de sueño. Y ella le dice, no creo que sea ese tipo de agotamiento. Entonces hay algo de la circunstancia en la que viven que a ella la está inquietando y comenzamos a percibir que esa condición ella ya no la va a aceptar más a pesar de las consecuencias. Y a partir de ahí comienza a desarrollarse como un juego de la cobardía o el acoplamiento de él a esas condiciones frente a esta revelación que hay en ella de algo que no es soportable, ni siquiera un día más, a pesar de que las consecuencias sean fatales. Entonces sí, yo creo que es como una bola de nieve, es como en tanto se sea honesto, se siga como algo orgánico dentro del proceso creativo, cada incomodidad o cada problema eh, va aportando a esta historia. Sí, entonces un poco de lo que entiendo, digamos, tienes como esta idea de que la limitación es una oportunidad y construyes un medio alrededor de eso, ¿cierto? Y luego, digamos que de lo que entiendes Superpasito es que tú arrancas como con la cotidianidad, con algo que le permite a uno como audiencia relacionarse, así sea como coger algunas como glimpses como de relacionamiento, lo que luego lo lleva a uno a una intimidad, como un segundo nivel de intimidad en la que uno se deposita un poco, se empieza a relacionar a un segundo nivel eh, con la historia, con los actores, y luego le aplicas un momento de tensión en el que ya la audiencia está involucrada absolutamente, y luego hay un momento de revelación, que es como lo que podría llamarse un plot twist, ¿no? Eh, y de ahí para adelante, pues es como una bola de nieve que empieza a rodar. Y como que cuando has construido esa, ya de ahí para abajo te puedes mover como quieras, ¿no? Eh, Es verdad, es verdad. Tiene que ver con eso. Lo que llamas el plot twist es como probablemente lo más importante. uh-huh, Como qué es lo que hace
a esta historia es ser, sí, como engaging, como que no puedo dejar de verla y al final eh, hay una, hay una relación. Y creo que tiene que ver con eso. Entonces, eh, desde la idea, esa emoción inicial de la que hablaba al puro principio, uno sabe que hay algo que es auténtico y que es particular a esa idea que se va a revelar en algún momento. Porque si no existe eso realmente, uno va a caer en lugares comunes y sí, o sea, de pronto uno toma muchas referencias, pero no hay una identidad del autor ahí, ni una revelación. Em, digamos en Superpasito o en esta obra que estoy haciendo, Superpasito eventualmente, después de Superpasito, aparecieron unas cosas en el mundo que tienen similitudes formales. Por ejemplo, apareció una película que se llama A Quiet Place y otra película que también hablan bajito y todo eso, pero son inofensivas porque no tienen nada que ver, no tienen absolutamente nada que ver salvo la convención. Y es precisamente porque el, el plot twist o la esencia es muy, muy particular y la obra se genera, las articulaciones y demás elementos se generan a partir de eso. Entonces, sí, yo creo que lo primero que hay que descifrar frente a una idea es ¿por qué me está emocionando esto? Es como, ¿cuál es la revelación de esta emoción particular? Y por ahí está. Y a veces no está tan clara en principio, eh, pero si no hay eso, uno simplemente está como inventando. Está chévere esto de hablar pasito. ¿Y qué más podrían hacer? No, esto. Tiene que haber una cosa que uno realmente no sabe qué es y que es muy emocionante y que a veces es difícil de articular en términos verbales, pero es algo muy específico. Si no es simplemente una cantidad de cosas ahí como ideas inconexas, entonces... Sí, creo que esa conexión con algo abstracto, pero que te hace sentir bien y que te hace sentir como que ahí hay algo, ¿no? Y por qué ahí hay algo y yo por qué me siento atraído a esto y qué puede suceder allá, eh, se vuelve, pues, yo creo que la base, al fin y al cabo, de cualquier proyecto de investigación, porque estos son, de alguna forma, proyectos de investigación. Lo que uno está buscando es la revelación de lo que sea, ¿no? Sí, Y esa es la búsqueda, ¿no? Y la búsqueda son encuentros entre momentos íntimos y cotidianos y tensiones y revelaciones, eh, pero también tiene que haber como ese sentimiento que le permite a uno después diseñar, porque creo que desde la arquitectura se diseña pues una cantidad de eventos y eventualidades y espacios y tiempos y demás. Tú al diseñar el guión de Superpasito, al actuarlo, también hay un momento en el que empiezas a tomar unas decisiones muy precisas de, bueno, estoy alargando demasiado esta introducción o este espacio cotidiano y tengo que girar a algo, ¿no? Como que hay unos momentos en los que giras y te depositas en un nuevo espacio y avanzas por ahí, luego haces otro giro y te depositas de nuevo, o los movimientos que uno quiera colocarle a esto, ¿no? Pero cuéntame, creo que en este curso un poco lo que se ha buscado mucho es como empujar, ¿no? Empujarnos constantemente a conectarse con algo. Y eso es más una estrategia pedagógica en la que yo no quiero estar como responsable de que un estudiante esté haciendo algo que no le interesa, eh, sino que se puedan conectar mm, con lo que están buscando. ¿Cómo es ese proceso tuyo de la conexión con esta idea o como de ese feeling, de ese sentimiento?
Y, no sé, háblanos un poco tal vez de la manera en la que, digamos, avanzas tus procesos investigativos. Sí, bueno, primero, yo tengo gran respeto por la arquitectura y en estos sentidos, en estos sí, como aspectos de los que estoy hablando, realmente me parece que creo que hay gran relación. Eh, de hecho, la arquitectura yo la pongo en este sentido, en todo esto de lo que estoy hablando, por encima de muchas expresiones artísticas que no valoro tanto. Entonces sí, realmente la arquitectura me parece maravillosa. Y en cuanto a estos procesos, eh, hay una cosa particular. Eh, es un libro, es el libro que he mencionado, el Arco y la Lira, que es como una reflexión sobre crear em, en, para el poeta o para el texto. Yo creo que vale la pena por ahí curiosearlo, Ujú. porque otra, eh, otra idea que está en ese libro, bueno, y que hay otros libros que hacen eco, es la de la otredad, la de la otredad. Y es cuando está eso que no he logrado aún. Y yo siento que puede tener que ver con entender, pero también es algo a lo que se enfrenta quien crea. Eh, y una cosa muy particular de esa otredad, o cuando nos enfrentamos a algo que aún we cannot grasp, ¿no? Eh, es desagrado. Y me parece que no es descabellado. Eh, ese, sí, en fin, que lo primero que uno puede sentir frente a una idea o algo que simplemente va a llevarnos a- al siguiente nivel, puede que sea, no, sí, no, puede que no sea simple, o sea, puede que sea en principio algo que rechazo. Eh, Y eso uno lo puede relacionar con, digamos, desde el punto de vista del entendimiento de ciertas cosas. En, sí, en esas cosas que a uno no le han gustado en cierta etapa de la vida y después uno la descubre realmente y uno la entiende y es absolutamente maravillosa. Eh, sí, puede ser como el jazz en principio. A mí me ha pasado con ciertos cantantes o ciertos actores. Yo detestaba a Jim Carrey, por ejemplo, y lo detestaba. Y después como que en algún momento como que conecté con lo que él proponía. También odiaba a Christopher Walken, increíblemente a Bowie, como las primeras veces que oía a Bowie, me parecía como, no, o sea, no entendía. Y esto tiene que ver con una ruptura que debe haber, con una cosa que uno debe como desgarrar para llegar a otro lugar. Entonces, se me hace que en el proceso creativo pasa algo similar, especialmente cuando uno está realmente adicionando un componente, sí, que no está previsto, y es muy emocionante. Y es muy difícil y por eso es tan tortuoso a veces para nosotros, las personas que hacemos cosas, ese camino. Pero es una delicia también, que es un poco sufrido, especialmente si uno no lo toma a la ligera y uno simplemente está poniendo esto y esto y esto, sino si uno realmente siente que hay algo ahí, pero uno no sabe qué es y es imposible que sea eso, pero pongamos esto, pongámoslo, solo miremoslo y uno lo mira y a uno no le gusta
pero si le gusta por alguna razón y uno tiene que salir y caminar y darle una vuelta a la manzana y volver a mirarlo. Y de repente uno entiende que sí, era eso, solo que volteándolo un poquitico a la derecha, solo girándolo un poquitico a la derecha. Pero la única manera de llegar a eso es como enfrentándose a una cosa que produce rechazo y que está dentro del proceso creativo. Yo creo que todos ustedes que crean cosas lo han sentido. De acuerdo. Sí, creo que hay una relación entre el rechazo y la duda, ¿no? También, que es como, todo empieza con una duda, es como, ay, hay algo que no me cuadra acá. Sí, y Ahí tiene que punto. ver con algo que no soy yo aún, Ujú. con lo otro. Ujú. Pero eventualmente eso va a ser parte mía. Pero ese momento de reinvención es fascinante, Ujú. es fuerte y produce rechazo en principio y después como que le abre a uno un camino. Total. No, me parece que ahí hay algo también creo que como para conectarlo un poco con los experimentos sonoros que se están haciendo en clase, es como la idea de la iteración, y es como ponerlo, quitarlo, mirarlo, moverlo, como, y creo que pues en arquitectura estamos muy arraigados a los medios visuales, ¿no? O sea, Sí. todo nuestro trabajo es a través de la imagen, un plano de una ciudad es una imagen, y un plano de una silla es una imagen, y Ujú. funcionan en la misma sintonía, ¿cierto? Sí. Y cuando uno entra en esta idea de la gama del sonido, ¿no? Eh, Empezar a explorar con las mismas técnicas con las que uno hace arquitectura, que es quita el muro, mueva el muro, abra la ventana, córrala para allá, no sé qué, ponga el pendiente, piense en la luz, piense en los efectos, aplicarlas al sonido es muy interesante. Entonces yo creo que acá hay una idea como de la iteración, eh, y casi que más que la procura del balance, lo que es interesante es la procura del rechazo, ¿no? Me voy a conectar con mi rechazo y me voy a Ujú. conectar al momento en el que me dice, no, por ahí no, por ahí no. ¿Qué es esto? Y Tal cual. entonces como que se vuelve más que una línea recta, es como esquivar una cantidad como de cosas, eh, pero saber amarlas también, ¿no? Como saber leerlas y entenderlas. Sí, sí, hay un descubrimiento a veces en esa cosa que me está molestando, pero no sé, hay una atracción ahí y sí, por ahí puede haber una revelación y un siguiente bloque dentro Total, de la construcción. Ujú. absolutamente. Pero bueno, no sé si haya, porque yo me puedo quedar acá botando preguntas una tras de otra, pero creo que va a haber un par de preguntas sobre la mesa ya, con todas las provocaciones que has puesto, Julio. Mm, ¿Quién Sí. salta? Ahorita, bueno, mientras pregunta a alguien, Ujú. yo he tenido problemas mientras escribo de poner música, como encontrar el ámbito ideal. Me he enterado por ahí que Hemingway, no me acuerdo qué otra persona, no podían sentarse para escribir, entonces escribían de pie. Ujú. Entonces, eso es algo muy particular. Ujú. Y bueno, escribo sentado, pero sí camino muchísimo, Ujú. muchísimo. Entonces, ¿qué está haciendo? O sea, e inconscientemente, bueno. Y poner música no me ayuda porque soy músico, entonces me quedo oyéndola. Eh, Incluso música clásica. Lo del estudio con música también es complejo porque uno termina es como desconectándose del asunto. Eh, pero entonces descubrí un género. Obviamente ya había tenido relaciones con él, pero hasta hace poco. Realmente lo tomé como parte del equipo creativo y fue el ambient, electronic ambient music. Entonces descubrí como unos álbums, pues ya que estamos hablando como de música, de texturas y de lo que generan y todo esto. Y un álbum que se llama Music for Airports, de Brian Eno, Ujú. me Ujú. pareció divino. Entonces comencé a simplemente recopilar muchos
sí, como representantes del género, descubrí unos japoneses absolutamente preciosos, Aphex Twin, no sé si lo habrán oído. Y Claro. es como que es algo que simplemente genera atmósfera, Ujú. no se mete tanto dentro de mí, no me jala dentro de mi objetivo de estar creando Ujú. simultáneamente. Entonces Claro, sí, no podrías poner al grupo Nietzsche, ¿no? Mientras estás... sí, eh, no. Sí. Entonces esto sí, como que simplemente está como ahí, como creando como impresiones alrededor, pero no está como meneándome. entonces, entonces ha sido chévere. Y algunas cosas funcionan y otras no. Entonces como que recopilé como una gran cantidad de gente, de músicos de este género. Y cuando escucho algo que no, entonces lo pongo en otras categorías. Entonces hay unas categorías de este género que yo he denominado como noise, que parten del ruido específicamente. Y son interesantes. Entonces esas afectan como en ese momento para mí. Hay otras que son melódicas y lindas, que son las que utilizo, y hay otras que son rítmicas que tampoco me sirven. Sí, Ahora, que digamos que generan groove. ¿Mm? en esta, digamos, utilizando la música un poco como medio de transición ¿en qué momento decides tú en una historia, en una obra de teatro que estás dirigiendo o que estás componiendo, que estás diseñando al fin y al cabo? ¿En qué momento para ti debe entrar la música? O sea, ¿cómo defines esos momentos en los cuales entra la música? Sí, es igual que todo. Tiene que ser una necesidad, porque podría no llevar música en lo absoluto. Entonces, súper pasito, hay un momento en el que entra música. Ujú. Es un momento en el que él se ha derrotado por completo, a pesar de unos momentos increíblemente dramáticos en los que ha visto a su amada a punto de partir y a punto de cometer el acto sí, de auto, sí, como un acto terminal. Y ya está derrotado y simplemente están los dos a un lado, a lados extremos de la casa, separados. Y de repente comienza a sonar una música en los audífonos de todo el mundo, que es rarísimo en esta hora, en susurros comienza a sonar música. Ujú. Y el tipo se voltea y dice, los vecinos, qué escándalo, los debo reportar. Pero en la convención de Superpasito, la música sí se puede duro, y ellos lo han dicho anteriormente. De hecho, ellos cantan una canción que es como un intento desesperado de él por hacerla creer que este mundo no es tan malo. Ujú. Entonces sí, entonces es parte de la narrativa y parte necesaria de la narrativa. ¿Y qué Y es, canción cantan? ellos cantan una canción que es patética, que se llama El Dubi Dubi. Entonces canta, él le dice, mira, no todo es tan malo, canta el Dubi Dubi conmigo, canta el Dubi Dubi conmigo. Y ella dice, en el momento en el que pudiera gritar, no sería Dubi Dubi lo primero que diría. Y él le dice, sí, tienes razón, pero es lindo. Y ella le dice, sí, es lindo. Y tienen un momento ahí íntimo en que los dos cantan el Dubi Dubi. Y es muy bobo. Pero después, digamos, cuando suena la música de los vecinos y él dice, los debo reportar, ella le dice, no, recuerda que con música se puede duro. Y ella le dice, además, tienen mejor gusto que nosotros. Entonces, porque sí es una canción como compuesta con instrumentales. De hecho, no tiene letra en la obra, pero se llama Canción del Osito, que creo que la sacaré este año antes de la siguiente temporada de Superpasito. Y sí, por ahí pueden oír mi música. No, mentiras, no. Mándanos Eh, el link, mándanos la, el link en chat. la única cosa publicada se llama Escalo Eva y se llama Agua. Sí, es como lo único que hay por ahí. Pero eventualmente estaré como subiendo todo lo del álbum nuevo. Lo hice como con una base electrónica porque sí, tener banda es muy caro. Ujú. Pero ha sido chévere. Toda limitación es una oportunidad. Entonces, están quedando chéveres las cosas. En música me llamo Calo Eva.
Y creo que las únicas dos cosas que se oyen por ahí o que están por ahí en todas las plataformas, es una que se llama Agua, AWA, y una que se llama Cuando, que fue una que compuse para una obra del Teatro Nacional. Entonces, sí, es como muy específica. Pero sí, la música tiene que ser necesaria y parte de la historia, y no es como una cosa como pongámosela acá que sería chévere, sino es como que la historia lo necesita. Hola, Hola. tengo varias preguntas. Okay. Voy a cambiar un poco el tema, pero siento que has dicho cosas muy interesantes y me han como venido un montón de pensamientos a la cabeza. Y pues quiero empezar como diciendo que pues me voy a como a remontar a pensamientos que llegaron a mi mente cuando citaste El arco y la lira de Octavio Paz. Pues es Octavio Paz es uno de mis poetas favoritos y recuerdo que lo leí hace mucho tiempo, o sea, la verdad, hace mucho, pero recuerdo que algo que se me quedó mucho de esa obra es que, digamos que Octavio Paz al descomponer la poesía en sus partes, como empezando a separar esos elementos, como el poema, el ritmo, el lenguaje, y eventualmente tratando como de hilarlos para empezar a entender cómo es ese proceso de creación poética. Me acuerdo que llegaba a hablar sobre que el fenómeno poético existía porque el humano existe. Y era como, la verdad, cuando me acuerdo que leí eso, me voló un poco la cabeza porque fue empezar a pensar como, wow, lo que tú dijiste ahorita, que de hecho, pues como que hablaste al principio de esta obra y después la volviste a citar diciendo que como el hecho de crear por el poeta, crear por el texto, y yo le añadiría como crear para el lector también, o como crear para ese espectador, me hace pensar si la poética está como, o sea, como no, como la relación directa que tiene la poesía con el humano, pues con la experiencia del ser humano, como que pensar que si sin ese ser humano, sin ese como lector o ese espectador o ese consumidor de una obra, no se podría hablar como de la existencia del fenómeno poético. Pues estoy súper enredada porque obviamente pues esto es un tema súper denso, pero a lo que voy es como pensar en que sin la experiencia de que ese ser humano que está del otro lado de quien escribe la poesía, no hablaríamos del fenómeno poético. Y siento que se relaciona mucho con varias cosas que has dicho sobre la puesta en escena. Bueno, pues yo obviamente no conozco las palabras técnicas de todo, entonces perdón, pues sí, o algo que no es, pero como decir que pensar o decir que la obra y la puesta en escena es única porque uno, el humano la hace, y dos, porque también está el espectador, quien está viviendo ese fenómeno y es quien lo capta. Y pues obviamente esto es totalmente subjetivo, pero solo quisiera saber como tu opinión acerca de esto. Sé que esto puede desencadenar en una discusión muy larga, pero me gustaría saber qué opinas como de eso, de pensar que la poesía es poesía porque hay dos lados, quien la hace y quien la consume, y que a esos dos lados son humanos, como que tienen ese factor humano. Sí, creo que sí. Creo que sí, es un tema complejo y súper denso. Creo que tiene que ver con dos cosas, lo que estás diciendo, y hay una que es simplemente complejísima o sea, y fascinante, que es como lo de el objeto y su existencia por fuera de la percepción, y si existe a partir de la percepción y qué significa para cada ser, si es el mismo objeto. Y bueno, eso es fascinante. Y también tiene mucha relación lo que acabas de decir con algo con lo que estoy completamente de acuerdo, y es que el espectador es, eh, es tan relevante con eso que hacemos como el creador, porque en últimas tiene que hacer un proceso análogo. Nosotros percibimos esto maravilloso en abstracto, y sí lo logramos en esta aventura dolorosa, fascinante y emocionante y laboriosa, y logramos llegar a plasmarlo, o sea,
realmente creamos algo muy chévere, por decirlo en términos más ligeros, bajarle un poquito nuestro tono de la charla de hoy. Si algo realmente bueno, la persona debe lograr lo mismo. Es como verlo y decir wow. Decir como, sí, como que produzca ese momento esencial que percibió el poeta o el constructor, perdón, el arquitecto o el músico previo a crear eso. Entonces sí, lo que sea que creamos, que en el Arco y la Lira, pues Octavio Paz lo llama el poema, yo diría que aplica para la obra, o lo que sea que hagamos, la obra, es poesía erguida, es lograr eso amorfo que tenemos y erguirlo, y eso debe permitirle, obviamente, a la persona, sí, como sentir esa emoción. Sí. Sí, hay todo un tema adicional que alcanza a tocar esto y es si la persona, como que sus referentes o... Uy, hay un tema súper complejo que también es fascinante que tiene que ver con el Claro. gusto y, y los niveles y todo eso. Sí, yo creo que tengo una visión muy particular de todo eso que va en contra de cierta tendencia del siglo pasado. Y es que yo no creo que todo sea relativo y que lo que te gusta a ti, pues te gusta a ti y todo. Yo sí creo que hay valores, cosas mejores y peores. Y, y que sí, que eso lo único que ha permitido es que sí, como que se cuele cierta mediocridad y, pero sí, uno también está en manos de la persona, del espectador y de su nivel al final. Sí. En estos días me ha aterrado como todo el mundo comparte cosas por ahí como reconfortantes. Entonces por ahí aparecen textos que a uno le mandan y son como unos textos como bonitos, como medio inspiradores, pero firmados Jorge Luis Borges. Y yo soy como, Dios mío, Borges no escribiría esto en la vida. O sea, esto es aterrador y yo no sé por qué están firmados por Borges. Y, y hay como tres por ahí. El poema de yo no sé qué, y son cosas como, aprendí que no, las cosas materiales no son tan valiosas. Aprendí que a veces en la mirada de un niño, y yo digo como Dios mío, o sea, es bonito y es válido que la gente lo comparta, pero, pero me parece increíble que toda esta gente que lo comparte, incluso gente que uno diría como hay cierto criterio, no sé, no tenga como una conciencia de los niveles. Es un texto muy elemental y no tan lindo. Y obviamente si leen como una página de Borges, que es como gran nivel, uno se da cuenta que pues, él no escribiría eso. Entonces, sí, la lectura del espectador o de, bueno, la persona que va a ver nuestro trabajo, sí, es como uno quisiera que esa persona tuviera cierto nivel de percepción pero hay gente que no lo tiene y eso, no sé, creería que tiene que ver como con educación y a un nivel social, macro. Eh, y no sé, hay una discusión más controversial aún que tiene que ver con capacidad. Esa discusión es súper compleja. Y sí, de hecho, uno de mis grandes maestros, precisamente el que les mencioné al principio,
pues nos queríamos muchísimo y él apreciaba muchísimo lo que yo hice con él y cómo me desarrollé, pero teníamos, o sea, mi visión de el talento y de la capacidad de ciertas personas para hacer ciertas cosas, él las consideraba nazi. O sea, en serio, o sea, le parecía, lo insultaban como pedagogo. Por él decía que en toda persona están todas las posibilidades y que toda persona puede lograr cualquier cosa a cualquier nivel, simplemente tiene que ver con su proceso educativo y referentes, y hay que como eliminar ciertos elementos y construir otros para que la persona llegue, pero toda persona puede llegar al máximo potencial. Y yo creo que sí existen habilidades particulares a ciertas personas y, y creo que se manifiestan desde edad muy temprana y creo que esta persona va a poder simplemente hacer cosas 10 veces mejor que esta, por lo menos en un ámbito, en una... pero sí, él odiaba que dijera eso. Pero bueno, entonces está el espectador, está la persona que ve nuestro trabajo y que innegablemente, ya sea que creas en su limitación por ciertos fenómenos educativos o ya sea que creas en su limitación por simple capacidad, eh, a veces no tiene como el nivel para apreciar algo muy bueno. Uh-huh. Ok, ¿puedo decir otra cosa? Claro. Bueno, pues nuestra idea con el podcast, como también pregunto esto, porque pues lo relaciono mucho como con lo que vamos a producir nosotros como creadores y pues que la idea es que estos podcasts sean consumidos por una audiencia. Y bueno, pues nuestra idea como estudiantes es como construir en conjunto un imaginario de la región chocuana que puede ser difundida como nacionalmente o dentro de nuestra comunidad, como académica, universitaria, personal, etcétera. Y como que, bueno, pues esto lo voy a decir a muy grandes rasgos, pero el propósito siento que es como que quizá ayude a entender mejor las consecuencias que traería la construcción del puerto en Tribugá y como todas estas como repercusiones dentro del territorio, como viéndolo desde miradas distintas. Entonces cada grupo está tratando cosas aparte, como por ejemplo, no sé, la interpretación del territorio, no desde los límites geoestatales, sino desde la percepción, o por ejemplo, la importancia como del conocimiento ancestral y de la cocina, y bueno, como estamos tratando de darle visiones distintas como para que la gente lo pueda consumir y digamos que pues nuestra, como, bueno, al menos hablo desde mi grupo, como nuestra, digamos, nuestra meta sería como que las personas se sensibilicen con este contenido. Pero obviamente no tenemos el control sobre cómo esta gente lo va a recibir, ¿verdad? Como cada persona que escucha algo o que percibe una obra o que lo que sea tiene, como tú dices, esa subjetividad que, pues, más allá de si es buena o mala, es más, pues creo yo que puede ser más como si realmente lo quiero consumir y si realmente le quiero poner atención o realmente no me interesa. Claro. Y creo que como nosotras y nosotros poniéndonos en posición de creadores de este podcast, tenemos muy claro en nuestra cabeza como, wow, esto seguro sensibiliza a cualquiera, como estamos haciendo cosas que seguro le llega a la gente. Pero, por ejemplo, voy a hablar de un caso muy particular que nos pasó en nuestro grupo y es que estamos entrevistando a una lideresa social en Coquí, en Nuquí, en el Chocó, y ella nos hablaba, bueno, sobre muchas problemáticas de cómo el Estado no los auxilia, sobre todo en estos momentos del coronavirus. Y en uno de los voice notes que nos mandó para la entrevista, nos decía, casi que con un tono como ya estresada, nos decía como, ojalá estos audios le lleguen a Duque. Como, ojalá el mismo presidente pueda escuchar esto y que alguien nos escuche porque nosotros no tenemos un canal de comunicación. Y a lo que voy con esto es que siento que el tema como de la recepción de quién está del otro lado del creador, como quien consume este tipo de cosas, digamos que lo limitaría a qué, como, qué tanta disposición tiene cada persona ante ese contenido.
no sé si lo pensaría como si tiene más capacidad, no sé si es más inteligente o bueno, como cualquier cosa, sino que lo pensaría más como, por ejemplo, Duque escuchando esto, yo me imaginaría que diría como, ah, es otra persona quejándose de lo mismo. Entonces, como que no tendría esa recepción que, digamos, yo como creadora me imagino que todo el mundo va a tener, ¿verdad? Entonces, no sé, como eso me hace pensar mucho en ese tipo de situaciones. Pues no sé, como que es muy difícil a veces de creador uno ponerse en los zapatos de ciertas personas que sabe que no van a consumir este tipo de cosas. O sea, no sé, me parece muy, muy loco, la verdad. No, se me hace que esto tiene que ver con los parámetros con los que se crea. Entonces, son siempre una oportunidad. Entonces, esos parámetros muchas veces son limitaciones, pero lo que hay que tratar de hacer es lo mejor posible dentro de esas limitaciones. Entonces, en mi caso, a veces me ha pasado que tengo que hacer música para un comercial de televisión o tengo que escribir música para una obra comercial que está en el Teatro Nacional. Entonces, eh, hay que definir cuáles son como los objetivos de ese proyecto y dentro de esos objetivos explorar esa creación. Eh, entonces sí, me parecen objetivos válidos que no le restan valor en lo absoluto al proyecto, todo lo contrario, debe ser lo más masivo posible y debe tener el más alto impacto posible. Es absolutamente válido. Entonces están todos los lenguajes narrativos a tu disposición. Eh, Se puede, por ejemplo, se puede hacer como un corte antes de que ella remate con la frase, ojalá esto lo oyera Duque. Y eso como que lo separa de el discurso y le da como una presencia. Y en ese momento puedes cortar a una imagen que podría ser como un paneo de lo que hay detrás de la casa. Entonces, todos esos elementos narrativos son hermosos, son válidos, componen dentro del objetivo. Entonces, sí, creo que es simplemente en el momento en el que defines, estas son las limitaciones, por llamarlas así, pero no necesariamente, estas son las características de este proyecto, pues aparte de que es hermoso porque nos inspira realmente, nos indigna o nos emociona en muchos otros sentidos. Aparte de eso, queremos que sea masivo, queremos que la gente se afecte, reaccione frente a esto. Entonces, sí, es una construcción con todos los elementos narrativos. Yo creo que se pueden buscar como referentes para sí, como tomar elementos, igual tomar elementos y después recrearlos como de manera honesta y que tengan sentido en ese ámbito, pero se pueden como buscar documentales y cosas que ya se hayan hecho sobre determinadas causas. Y, pero sí, es súper válido tratar de hacer el mejor trabajo posible con objetivos comerciales, digamos en mi caso, a veces, y en este caso con objetivos de difusión y de despertar solidaridad y despertar empatía y demás. Entonces, sí, súper. Genial. Gracias. Pues no sé si alguien más quiera decir algo. Pues, a mí me pareció muy bueno, digamos que la sugerencia o la reacción de Julio al pequeño, ¿no?
fragmento de contenido que le contaste a Valeria y como esa idea de qué pasa si ese momento, no es como, tienes este momento pegado en tu cabeza, que es esa frase que ella dice, ojalá esto le llegue a Duque, y te sientes como implícitamente vinculada con una misión que de la nada ahora te toca llevarle un texto, ¿no? Una narrativa a Duque. Entonces, ¿cómo sentir por qué? ¿Por qué es eso? Pensarlo un poco desde esta idea de la audiencia, desde el espectador. Y puede que tu trabajo simplemente sea lo que acaba de decir Julio, o sea, como voy a acentuar eso, porque a mí me marcó. Y ella llegó a eso por una cadencia de ideas. Y como soltarlo, darle un espacio y que luego se revele eso, es un poco como esos giros del plot, ¿no? De la narrativa de los que estamos hablando. Entonces, si arranca uno desde la cotidianidad, ¿no? Doña María te va contando un poco el pueblo y no sé qué, y luego uno entra un poco más íntimo en su casa y empieza a ver que ya tiene una confianza y hay un diálogo y luego pues la tensión es esa, ¿no? Es como, y luego pasamos de, no, y acá es una belleza y el mar y las aves y las abejas y no sé qué, y ojalá que este man oiga esto, ¿no? Es como, ahí tú ya tienes, no te toca ni sentarte a diseñarla, es simplemente como observar y sentir qué es lo que es, cómo te estás relacionando con esa pieza de media, ¿no? Con ese medio exactamente. Entonces, no sé si lo que puede ser interesante es aprovechar que podemos tener a Julio, no sé, 15 minutos más o 10 minutos más y que dos o un proyecto más, no sé, como que le cuente un poquito a Julio qué está haciendo y alguna duda que tenga y simplemente pues, ver Julio qué reacción puede llegar a tener. Manuela. Hola, hola Julio. Hola, ¿cómo Pues gracias por tu charla, dijiste cosas como que pues me dieron risa, como, como que son cosas que uno ha pensado y las dijiste de una manera como muy narrativa, como la misma manera en que tú vas introduciéndolo a uno en eso que estás contando y explicando, pues es un ejemplo de pues tu agilidad para hacer historias y eso me gustó, como que lo disfruté como espectador hablando a los espectadores. Una cosa súper rápida, como que Ujú. me quedo sonando, o sea, la verdad no tengo una postura clara en mi cabeza, pero cuando estábamos hablando de los espectadores y tú decías como que hay unos espectadores que no van a valorar tu obra como por términos como de educación o de cultura o algo así como sociales, pues Ujú. yo sé que es verdad, como así es, pero ¿no sientes que el arte es justo la herramienta para romper esas barreras de educación y como esas barreras sociales que ya están como tan presentes pues en todo, ¿no? Ujú. Y pues ese es como el gran reto, ¿no? Como que lo que hablaban ahorita, como que tu gran obra, sin ser, como que sea masiva, pero, pero pues que le llegue, pues como que sea chévere, como que sea wow para todo el mundo, no sé, como que solo me quedó sonando eso de, Total. pues, Sí, sí, yo creo que hay como una doble ahí responsabilidad. Y es, pues hay cosas que simplemente complacen. Entonces, yo creo que la responsabilidad está en hacer cosas buenas. em, versus hacer cosas efectivas. Pero tampoco irse a un hermetismo completamente absurdo, porque sí es importante, o sea, lo que hacemos, ese trabajo que ustedes están haciendo tiene una posibilidad de repercusiones increíblemente valiosas. Incluso un trabajo estético también tiene un efecto en la conciencia colectiva impresionante. Entonces, si uno no se debe ir hacia como por allá una cosa individual, sí, abstracta de la excelencia, y uno debe buscar como un punto de conexión eh, y no, pero sin caer en estar como
eh, equiparándose, como complaciendo, simplemente, sino, sí, sino elevando un poquito la, sí, como, pero es complejo porque, digamos, es más fácil hacer un reggaetón que determinado tipo de música, pero el reggaetón le va a llegar a más gente. No sé si pierda un poquito de estética el mensaje que quiero dar. Entonces, de pronto, pues no voy a crear una cosa completamente abstracta en donde fragmento la palabra y uso una escala de semitonos que no se usa en Occidente o algo así. No me voy a ir hasta allá. Voy a hacer como, pero sí mantener una estética que digna y que probablemente no sea tan masiva, pero, pero sí, hay como una responsabilidad de parte y parte. Yo he notado que de parte de los programadores a veces deberían no apuntarle tanto a lo que de plata o audiencia, sino como, sí, como cosas con un parámetro de calidad, como con un piso de calidad, y eso casi que eleva la conciencia colectiva de un país. Entonces es súper importante. Creo que hay una responsabilidad por parte y parte, pero sí, tampoco me puedo ir a la nube abstracta de la excelencia sin pensar en quién lo va a escuchar. Tienes razón. Ujú. Es que sí, pues es como, Sí. pues algo como que me conflictúa con Ujú. muchas cosas, como a mí misma todo el tiempo. Pues es eso, es como, no sé. Pero eso era como una cosa que pues también disfruté mucho esta conversación. Y lo otro, como hablando de que tú decías que hay un clímax en la historia y como que lo chévere es que la gente esté como que, o sea, uno empieza algo que te hace estar interesado de, y luego como que tú quieres ir encajando esas piezas para que todo tenga sentido y como que no sea tan obvio y tan dado. Y por eso en nuestra narrativa como que no queríamos que hubiera un narrador como literal diciendo, y ahorita va a hablar tal persona y nos va a hablar de tal cosa, pues porque sentíamos que eso le perdía un poco la mística a como que el espectador fuera pues como hilando la historia, como la historia él mismo, pues mientras escuchaba. Pero pues eso ha sido re difícil, como que encontrar los audios que concuerden con cada audio de personas diferentes, como de posturas diferentes frente a las cosas, entonces, pues sí, como que te mostrar nuestro trabajo como para que nos critiques y nos digas cómo eso no se entiende, como eso es, no sé, como ahí podríamos meterle tal cosa, no sé si sea como... Construir eso de lo que hablas, Manuela, es súper complejo, pero pues es un placer descubrirlo, pero es un proceso obviamente difícil. Y no necesariamente tiene que ser así, como eh, una progresión y de repente la sorpresa o el remate. No, lo que sí se tiene que lograr es algo como con una presencia como contundente y total, pero eso se puede lograr con diferentes eh, articulaciones. Entonces, pueden buscar esa, pueden buscar la de una progresión, un misterio, de repente le damos una cosa contundente acá, pero no toda, y de repente bajamos un poquito y cuando la gente cree que se está yendo la cosa, uno dice, pero no, esto está creciendo, y un remate triunfal y ya, listo, llora, sí, adoro. Pero también se logran cosas a veces simplemente creando un tono. Uno lo ve en cine, en cierto tipo de películas y ciertas que simplemente uno dice, pero aquí no está pasando nada. Y de repente uno está enganchado y simplemente está, es como consumiéndole a uno las emociones a boronitas. Y uno al final uno está llorando y uno dice, pero ¿a qué horas? Si en esta vaina no pasó nada.
En esa película no pasó nada. Sí, hay como ciertas cosas de cine francés o incluso Bergman a veces sí logran eso. Es como, entonces esa composición es lo que debes lograr. Creo que el material mismo debe ser revelador en ese sentido. Me parece eh, maravilloso que tengas esa como inquietud por cómo hago esta composición para que sea, sí, para que sea imponente y le genere a la persona tanto como nos genera a nosotros. Y, pero sí, no hay una fórmula. Hay una honestidad frente a lo que se está haciendo. Y si no está funcionando, como que está cojo, como que está plano esta parte, supongo que hay que hacer algo. Pero no necesariamente es como misterio, misterio, revelación, misterio, misterio, clímax, se acabó. A veces puede ser al revés. A veces puede ser como primer momento y uno queda como, y después toda la desarticulación de eso, toda la desarticulación y al final uno queda como con un entendimiento, pero uno estuvo choqueado desde el principio. Entonces sí, eso como, no, lastimosamente no hay como una receta, pero pues también eso es como el reto y lo fascinante, pero la idea sí al final del día es como lograr algo, una construcción como contundente y que transmita lo que sienten. Uh-huh. Pero, o sea, es que no sé cómo es la dinámica, como vamos a mostrar nuestros trabajos o solo es el premio. Ah, No sé, ¿viste? pero No, yo creo que ahorita, a ver, ahorita la clase se acaba en 10 minutos, entonces, y Julio creo que está como en el amanecer, en el cenit de su noche, ¿no? Es como... Buen día, en este momento no tengo sueño ni idea a qué hora me voy a dormir. Es algo de lo que no hablamos, pero yo le había comentado a Pedro que para mí la libertad del ser humano es no tener ningún horario en cuanto a comida, ni en cuanto a sueño, ni nada, sino simplemente vivir y dormir cuando uno le da sueño y comer cuando uno tiene hambre. Pero entonces eso casi nunca se puede hacer porque no tiene como cosas que hacer y horarios y compromisos. Pero siempre que puedo hacerlo, lo hago y entro en eso. Y es súper liberador y cambia la percepción del tiempo muchísimo y el trabajo lo agradece. Lo agradece. Entonces han pasado ahorita y escribí una hora y 15 minutos, una canción nueva como en esta temporada. Pero no tengo ni idea qué día es, ni idea qué hora es, ni idea cuándo me acuesto, si me da hambre como, y perder como completa noción de horario sí, es todo una experiencia. Entonces yo digamos, No lo sé si la que... recomiendo para como entregar las cosas en determinada fecha, Hay que pero hacerlo, en hay que general, aprovechar, sobre todo si la cuarentena va hasta el 25 de mayo, ¿no? exacto, lo voy a seguir aprovechando en esta difusión del tiempo permanente. Pero sí, Pues lo que te propongo, Manuela y Julio, pues podemos después hablar tú y yo en privado a ver si te le mides, pero me creo encantaría ver las que cosas. que podemos hacer una invitación a que nos acompañes la semana entrante y puedo buscar a otra persona que trabaje también como en construcción de narrativa, podemos, o solo contigo, no sé, o con otras personas que han estado acá, como Laura Gamba, que hace podcasts, es periodista, no sé. Y te hacemos como un pitch, como de los teasers, como explícanos un poco cómo funcionan esos festivales, digamos, donde tú vas a pitchear una idea Mm. y tienes como 5 minutos como para mostrar un fragmento y que esos 5 minutos como que derritan a tu jurado para que digan, hey, ahí le pongo $100,000. Sí, eso, digamos, en el Pitch New Works de Guadalajara, es como intimidante. Escogen 7 obras del mundo y están reunidos como los productores más duros de los festivales más importantes del mundo. Entonces, escogieron un super pasito
y uno tiene básicamente 7 minutos. Recomiendan tener un video de unos 3 minutos y es muy estricto este lapso de tiempo. Entonces, toca buscar la manera de que quede como clara la idea y de que la muestra también sea lo más eficiente e impactante posible. Entonces, es un muy buen ejercicio. Hay una cosa que yo estoy seguro que todos han escuchado, que es el elevator pitch. Se puede hacer el simple ejercicio de en un minuto o en 2 minutos, pero un minuto es un reto interesante. Contar el proyecto y el planteamiento tiene sus dificultades y lo emocionante y lo destacable de ese proyecto y terminar. Entonces sí, en este caso eran 7 minutos, que me parece coherente para mostrar algo. Y sí, me acuerdo que eran compañías grandísimas, era la compañía más importante de México, había una compañía de baile coreana, unos canadienses, y todo el mundo estaba muerto del susto. Sí, sí, pues por todo lo que implica. Y pues son artistas, no son presentadores. Entonces era un reto para todos hacerlo. Pero sí, creo que eso es revelador para saber el estado en el que se encuentra el proyecto y si tiene valores que se puedan vender de alguna manera, que pueda generar algo en otras personas. Entonces, Bueno, podemos pensar en cómo hacer esos elevator pitch de cada proyecto y limitarlo a determinado tiempo. Cualquier limitación de tiempo es interesante. Si uno dice 3 minutos, muestren un teaser de 1 minuto, digan esto y esto. O sea, yo sé, suena ridículamente limitado, pero algo así puede ser interesante y creo que puede dar revelaciones a cada grupo. estupendo. Entonces, creo que nosotros al comienzo de clase, de hecho, habíamos hablado que la semana entrante tendríamos un poco como estos teasers. Entonces, pues son 8 proyectos, podemos darle 3 minutos a cada proyecto para que presente un fragmento o un teaser o un preview como de su historia, y luego tendríamos más o menos, pueden ser 7 minutos o 5 minutos como para echar una lluvia de ideas alrededor o reacciones en general, y podemos hacer eso la semana entrante, si te parece, Julio. Piénsalo y me cuentas si tienes disponibilidad y tal. Bueno. Vale. Que coincida con algún momento en el que esté despierto. Porque nunca se sabe, no tengo ni idea a qué hora voy a dormir. Entonces, justo ahora estoy como en mi hora de despierto número, no sé cuántas, pero sí. Pues sí, seguimos en esta dinámica. Pero con todo gusto, me parece fascinante. Y sí, todas las inquietudes de este grupo. Sí, es un honor, de hecho, para mí estar con algunos de los Andes. No, buenísimo. Y yo creo que desdoblar un poco lo que has logrado hacer con Superpasito y bueno, tu trayectoria y hay veces lo desdoblas a teatro o a música, y hay veces a instancias académicas y pedagógicas y enseñanza, pues muestra mucho la versatilidad del medio, ¿no? De lo que estás haciendo. Entonces yo creo que pues es muy chévere. Sí, perfecto. Sí, creo que ahí, o sea, creo que todo conecta. Sí, todo significa también. Entonces, en una composición, cada elemento es parte de la narrativa. Entonces, sí, como el espacio, cualquier sonido, cualquier movimiento, Claro. está construyendo su lenguaje de alguna manera.
Sin Entonces, duda. Y créeme eso es algo que a mí me interesa muchísimo y es que dentro de la Escuela de Arquitectura la obsesión con la imagen, ¿no? ujú, Construir una forma de describir la arquitectura eh, muy constripada, como muy encerrada, muy limitada. Y a pesar de que hay proyectos de arquitectura fascinantes y formas de representar y dibujar, a mí siempre me ha interesado llevar a la arquitectura a lo performático, sobre todo en el momento en el que estás comunicando el proyecto a una audiencia, ¿no? Y claro. tiene que haber un diseño de guión. Uno no puede empezar como, lo que yo hice fue, porque simplemente lo que hace es que le pone todo el tiempo al dibujo y al discurso por allá se vuelven como unas migajas y el jury te grilea ahí en vivo y en directo y ni se paran de la silla y no logran ver nada. Entonces hay que ver uno cómo coge a esos jurados, ¿cierto? Porque es un formato también súper arcaico, ¿no? Como de unas barreras, Ujú. pero hay que trabajar nuevamente con el limitante del medio y es cómo llevas a ese jury, a ese jurado que está respondiendo a tu proyecto y diseñas una narrativa para como agarrarlo y como con tu mandíbula destriparlo. Eh, Sí. Sí, todo comunica. El mismo proyecto le puede dar alguno como, dar algún camino, sí, en cuanto a la argumentación. eh, Ujú. y pues de hecho debe hacerlo. Pero sí, es importante que todo esté como articulado en el momento de presentar algo. Sí, como una historia, con la historia del objeto y, sí, y su verbalización. Y de hecho, algún día hay que llevarte a hacer un taller cuando esto sea presencial, a un taller como de relación entre cuerpo, tono de voz y panel con dibujos arquitectónicos. Sí, sí, como hacemos que eso sea como una obra de teatro increíble. Increíble, sí, Únicamente sí. estoy contando qué hice aquí con estos dibujos, Ajá. pero, pero sí, todo puede ser, pues todo es fascinante, simplemente hay que entender la historia y transmitirla. Tenemos tal vez una última pregunta de Valentina para cerrar. Entonces, si quieres, dale Valentina y después de eso ya Claro. cerramos. Hola, bueno, yo más que una pregunta, la verdad es que me pareció también como súper interesante el nombre Superpasito, porque incluso el nombre como que con las S marca como un poquito como lo del susurro. No sé, me Ujú. pareció muy interesante como el nombre y también la verdad me pareció muy interesante cómo desde como tu formación de actor, pues, de estas otras cosas, lo logras transformar como a lo digital, que la verdad no, al principio no, pues no entendía cómo iba a ser, pero me parece muy interesante. Gracias. Claro que sí. Sí, con referencia al nombre, Valentina, es, sí, creo que todo tiene que ver. Entonces, el nombre también genera como una estética y eh, yo tengo como una parte de mi composición, tiene algo de humor, pero no es un humor efectista, sino tiene como unas texturas. Entonces, por ahí está dentro del nombre Superpasito. Pero curiosamente, sí, hay problemas con el nombre, porque digamos, solo pasito se le dice a hablar en susurro en Colombia. Entonces, entonces sí, hay que buscarle otro nombre cuando se presenta en otros lados, pero igual no lo estamos haciendo. Pero lo que entienden en otros lados, digamos en México, es un paso cortico. Entonces, súper pasito los deja muy confundidos sobre de qué trata la obra. Entonces, estamos lo más cerca, sí, súper bajito, pero entonces súper bajito podría ser una obra de enanos y no de lo que estamos, sí, que es hablar pasito. En inglés simplemente nos rendimos y estábamos
en la traducción pensando en speak really low, pero speak really low quiere decir el tono, no necesariamente quiere decir pasito. Ustedes sí me entienden lo que queremos decir con pasito, pero solo nosotros lo entendemos. Entonces en inglés le pusimos careless whispers, simplemente. O sea, por otro lado completamente. Pero lástima, porque tienes razón. El nombre ya genera algo. Entonces sí. Careless whispers en inglés, super pasito en Colombia y super bajito en el resto de Hispanoamérica. Muy bueno. Los nombres, chévere. Es un reto adicional. El nombre del proyecto. Nosotros le pusimos al podcast Radio Manglar. ¿Cómo te parece ese nombre? Me gusta, me gusta. Está chévere. Radio tiene ya una cosita medio histórica. Genera ya algo por ese lado. Sí, ya una textura. Es como Ujú. fácil. Sí, como historia. Sí, me gusta. Radio Manglar, suena lindo. Bueno, pues tal vez algún día lo volveremos a obra de teatro. ¿Quién sabe? Sí, sí. Yo estaba pensando en un monólogo que tenga que ver con la radio y como con varios personajes. En fin, quién sabe cuando terminamos haciendo una obra del Chocó y el radio y el manglar. Sin duda. O sea, temática que usan los retos como decía Vinicius de Moraes, que Brasil no es para principiantes, el Chocó también, eso no es para principiantes. Entonces, acá está, echémosle cabeza a ver qué puede salir de eso. Claro que sí. La obra. Radio Manglar, la obra. El musical. Radio Manglar, el musical. El musical Hielo. Sí. Ya mismo, sí, eso no sería música ambient music, eso ya tiene sabor, nomás con el nombre. Así es. Manglar, Pero bueno, entonces conversamos, piensa si quieres acompañarnos la semana entrante al pitch. Pues sabes que nuestra hora acá son los jueves entre 9:30 y 12:30 y no sé si como que haces un reloj solar o como que empiezas a marcar la pared. Trataré de programarme. Sí, en todo caso, me parece súper, entonces por aquí estaré en algún estado. Vale, Julio. Nada, muchas gracias. Bueno, nada, un gusto, un placer estar con todos y un honor. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias. 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 Bueno, aprovechemos los últimos 10 minutos de clase. Me quedo con ustedes para cerrar. Reacciones, ideas, ¿cómo les pareció un poco la conversa? Les dije que iba a ser medio alucinógena. Lo máximo. Muy Genial. Lo disfruté. Ah, bueno, qué bien. Hay que pronto ojalá podemos ir a ver Super Pasito. Es espectacular. Pero sí, Julio es interesante. Es mi vecino, de hecho. ¿En serio? Qué chistoso eso, ¿no? Como la virtualidad, un man que está al lado de tu pared, hablando Claro, contigo, una videoconferencia con muchas personas en muchos lugares. Qué locura. Sí. Pero bueno, muy bien. Me parece súper la idea de Manuela de hacer un pitch la semana entrante. Pues como, pues como una idea que se ha ido formando desde el principio de clase, ahorita con Julio. No sé qué les parece. ¿Les parece viable? De una. Y tener unas reacciones como a esos contenidos, a ver qué pasa, ¿no? Como a ver cómo... Y eso nos puede empujar como a llevar la cosa adelante. Bueno, hay 2 manos levantadas, perdón. Manuela. ¿Cómo bajarla? Ah, tú ya, te la bajé. No, que eso, o sea, está pensando en lo de los pitches, como si habíamos hablado en un sonido como
en el podcast, en el Instagram, que fuera una imagen y como un sonido que fuera llamativo para que la gente quisiera escuchar el podcast, pues podemos hacer los pitches y que nos sirvan para eso después, como que no es hacer, ¿no? Como si yo hace algo llamativo y que la gente... Claro, claro, claro. Exacto, pueden volverse como unos teasers que podemos poner a circular en Instagram sobre imagen. En fin, se puede volver algo muy chévere. Y voy a hablar con un amigo que hace documental, que pues, puede ser interesante. Él también trabaja mucho la construcción de narrativas. Voy a ver si Laura Gamba está disponible, no sé, pero podemos tener 2 voces y que tengamos 3 minutos, pum, y después 3 minutos de reacción de uno, 3 minutos de reacción del otro, y nos vamos al siguiente proyecto. Y de esa manera tendríamos más o menos 80 minutos, que son hora y media, para hacer los pitches, y hora y media para conversar con el proyecto del territorio palafítico de Buenaventura. Como repartimos la clase en esos 2 momentos. Listo. Listo, entonces nada, es muy sencillo. Preparen un teaser de 3 minutos. O sea, un teaser es poner play, ¿no? Creo que ustedes no tienen que, ustedes no van a decir nada. Ustedes simplemente van a, hola, me llamo Juan Pablo, ¿no? Este proyecto se llama tal, play. ¿Ok? Los que estén trabajando con medios no sonoros, o los que hayan decidido hacer imagen de alguna forma, entonces se van a grabar a ellos mismos explicando un poco cuál es su proyecto y para que eso esté, ¿no?, sincronizado. O sea, es 3 minutos. Porque cuando uno empieza a hablar, uno se extiende. Bueno. Ok.